Ok, bueno, vamos a continuar y vamos a explicar el teorema 1.15 del libro, o bueno, básicamente lo voy a explicar, bueno, de manera general. Es el famoso algoritmo de Euclides, ¿ok? Entonces, vamos a explicar en qué consiste. Entonces, el algoritmo de Euclides. Entonces, este algoritmo de Euclides, ¿para qué nos o sea, básicamente es un algoritmo que nos permite encontrar el máximo común divisor de dos números? Es un algoritmo que se lo programa, no es difícil de programar. Ok, entonces vamos a explicar en líneas generales en qué consiste el algoritmo, y vamos a justificar por qué funciona. Ok, entonces vamos a considerar dos números, sean a y b, dos enteros, eh, obviamente con b positivo, que es el divisor. Entonces eh, vamos a llamar r sub 0, vamos a hacer que sea a, y r sub 1 que sea b. ¿Ok? Entonces comenzamos a dividir, o sea, empleamos el algoritmo de la división, que es el teorema 1.14. Entonces, empleando el, el algoritmo de la división, eh, el teorema anterior, acá el algoritmo de la división repetidas veces, hasta que el resto final, ahorita vamos a escribir, hasta que el resto final valga cero, o sea, se anule. Obtenemos básicamente, o sea, la idea es ir dividiendo o sea, es ir empleando el algoritmo de la división repetidas veces. Entonces voy a empezar con R0, lo voy a dividir entre R1, entonces vamos a tener R0 es igual a R1, aquí voy a obtener un cociente Q1, y aquí voy a obtener un resto R2. Entonces, por el algoritmo de la división, el R2 va a ser mayor a cero, bueno, en general es mayor o igual a cero y menor a R1. Ok, y bueno, podría ser cero, pero vamos a suponer que no es cero, o sea, mientras no sea cero el resto, seguimos dividiendo, o sea, vamos a dividir los R's. Entonces, en la siguiente etapa vamos a tener R1, lo voy a dividir entre R2, me va a dar un cociente 2 más R3. Entonces, el R3 igual va a ser un resto que va a estar entre cero y R2, y así sucesivamente. Y vamos a llegar, digamos, al penúltimo, que es Rn-2, que lo voy a dividir entre Rn-1, nos va a dar un cociente de Qn-1 y nos va a dar un resto de Rn. Ok, entonces este, digamos, es el penúltimo paso, con el resto Rn mayor a cero, menor a Rn-1. Y justamente en la última división vamos a dividir Rn-1 entre Rn, entonces nos va a dar Rn por un cociente Qn más un resto Rn más 1. ¿Ok? Y acá vamos a suponer que se va a acabar, acá justamente el último resto, el Rn más 1, va a ser cero. Entonces ahí terminamos. Entonces este es el proceso, o sea, vamos dividiendo las R's de manera sucesiva. Entonces en algún momento se va a acabar este algoritmo, porque los restos, fíjense, el R2 es menor que R1, luego el R3 es menor que R2, el R4 es menor que R3, o sea, los R's van de bajada. Entonces, como los R's van de bajada, entonces en algún momento un resto va a salir cero, ¿no? Que es la última etapa. Entonces, si en algún momento se acaba, entonces este último resto no nulo, digamos el Rn, este de acá, es el máximo común divisor entre A y B. ¿Ok? Entonces tenemos que el último resto Rn es el máximo común divisor entre A y B. ¿Ok? Ese es el algoritmo. Ahora,
bueno, como les dije, este algoritmo se programa. Entonces, voy a justificar, no lo he enunciado en forma de teorema, sin embargo, lo voy a justificar, ¿ok? O sea, vamos a explicar por qué el RN es el máximo común divisor. Entonces, digamos, acá tengo varias igualdades, entonces, digamos, los voy a numerar. Esta es, digamos, la igualdad 1, esta es 2, esta es la n-1 y esta es la n, ¿no ven? Entonces, son igualdades, entonces, de n, o sea, de la última se tiene que Rn divide a Rn-1, porque como Rn más 1 es 0, entonces Rn es un divisor de Rn-1. Entonces el Rn que se repite acá arriba, este Rn, entonces vamos a ir subiendo, entonces aquí está el Rn. Entonces, como divide a Rn-1, entonces aquí en la igualdad de n-1 también tengo Rn-1. Entonces, el Rn-1, entonces puedo ir subiendo, ¿ok? Entonces, o sea, al ir subiendo las ecuaciones de n-1, se tiene que el Rn también divide al Rn-2, ¿no? Porque el Rn divide a Rn-1. Ok, es un divisor de Rn-1, entonces es como que en la igualdad de n-1 puedo factorizar Rn-1, entonces el Rn-1 dividiría Rn-2, y subiendo las ecuaciones, es decir, haciendo este proceso de subida hacia arriba, o sea, si vamos subiendo las ecuaciones, tenemos que, o sea, podemos hacer lo mismo, tenemos que Rn divide a que es R0, y Rn va a dividir a todos los, o sea, el Rn va a dividir a todos los R. Entonces también va a dividir al D, o sea, el R1. Es decir, eh, es decir, como el Rn va a dividir a y va a dividir a B, entonces Rn es un común divisor, de A y B. Okay, o sea, con eso tenemos que Rn es un divisor común de A y B, pero nosotros queremos demostrar que es el máximo común divisor. Ahora vamos a hacer el proceso inverso, es decir, en lugar de subir vamos a bajar las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, por otra parte, eh, si D es un divisor común, es otro, digamos, ¿ok? Es un divisor común de A y B. Como A es R0 y B es R1, entonces en la primera ecuación es como que puedo factorizar la D, entonces D va a dividir R2. Entonces por la primera ecuación D va a dividir R2, ¿ok? Entonces D divide R2, entonces luego paso a la segunda ecuación, entonces D divide R1, D divide R2, entonces puedo factorizar la D, entonces D va a dividir R3. Entonces de 2, ahora estoy bajando las ecuaciones, entonces se tiene que D divide a R3 y así sucesivamente. Ok, así sucesivamente. Entonces, finalmente, o sea, vamos a ir bajando las ecuaciones, entonces, al ir bajando las ecuaciones, entonces, el D va a dividir a todas las R's, es decir, el D va a dividir a Rn, ¿ok? Entonces, cualquier divisor de A y B, que es D, divide a Rn, pero más arriba hemos probado que Rn es un común divisor de A y de B. Entonces, por lo tanto, por un teorema que hemos demostrado anteriormente, entonces, necesariamente el Rn es el máximo común divisor de A y de B. Entonces, esa es la conclusión. Entonces,
Por lo tanto, el Rn es el máximo común divisor entre A y B. Entonces luego vemos que el algoritmo realmente funciona, ¿no? Funciona esto. Esto es fácil de programar, para los que han hecho algo de programación, es uno de los primeros programas que se suele hacer, ¿ok? En cualquier lenguaje de programación. Ok, muchas gracias.